7 de la mañana, siguen llegando los candidatos al tablero de Noticias Caracol y el turno hoy es para Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia, mejor dicho, tiene todos los pergaminos, la hoja de vida para ser el próximo presidente. Nicolás, un abrazo a usted, buenos días y un abrazo a todos los colombianos. Bueno, doctor, empecemos conversando un poco sobre la actualidad nacional. El Consejo Nacional Electoral toma una decisión que no sé qué tanto agita el tablero político o cómo deja el panorama de las consultas para el 8 de marzo. Que no dejen participar a Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico del Frente Amplio, como ellos lo llaman. ¿Usted qué lectura hace? ¿Cree que la decisión fue justa? A ver, Nicolás, lo primero, hay que respetar las decisiones de las instituciones, independientemente de si a uno le gustan o no. Ahora, a mí personalmente me hubiera gustado que hubiera podido participar. ¿Por qué? Porque no tenemos que tenerle miedo a la democracia, no tenemos que tenerle miedo a los votos, pero realmente, pues, las decisiones hay que respetarlas y hay que seguir avanzando. Ahora, por otro lado, nosotros estamos en otro camino, que es la gran consulta. Sí, porque ellos que solucionen su tema, pero nosotros vamos para adelante, que el camino es la gran consulta y la unidad. Claro, porque en este momento pues esa consulta está en vilo. Mientras Roy Barreras quiere participar, los otros dos que son Camilo Romero y Juan Fernando Cristo pues lo están pensando. Otro de los temas de actualidad nacional, el candidato, tiene que ver con la visita de la presidente Gustavo Petro a los Estados Unidos, una reunión exitosa con el presidente Donald Trump que tal vez puede estar marcando un nuevo camino en las relaciones bilaterales, sobre todo en un asunto, las operaciones en conjunto en materia militar contra narcotraficantes. Sí, creo que es clarísimo que el presidente Petro rectificó el camino, porque pasó de una diplomacia de enfrentamiento personal a como debe ser la diplomacia, que es de Estado a Estado, no una relación personal o una relación por ideologías. Y, sobre todo, respetando y buscando como columna vertebral los intereses de Colombia. Entonces, definitivamente una rectificación que tenemos que celebrar porque esa era la que pedíamos desde el principio y esa es la que vamos a llevar al país desde la presidencia de la República. Relación Estado-Estado, esto no es Petro-Trump, esto es Colombia-Estados Unidos, esto es Colombia-Ecuador y esas relaciones tienen que restablecerse con Ecuador para beneficio del pueblo colombiano y del pueblo ecuatoriano. Sobre todo en el caso de Estados Unidos, una relación bicentenaria. Pero empecemos comentando un poco sobre ese camino político que usted ha emprendido desde hace algunos meses. Y la pregunta es, ¿qué pasó con las fuerzas de las regiones, exgobernadores, exalcaldes que se unieron, pero que finalmente pues, no lograron materializar un acuerdo? No, Nicolás, por el contrario, yo tengo la mejor percepción de ese camino. Por supuesto, con dificultades. Por supuesto, no es un camino fácil. Nosotros creamos el movimiento La Fuerza de las Regiones y ahí estuvimos los 4 precandidatos y dijimos el 30 de noviembre del año pasado va a haber un candidato único y aquí está el candidato único de La Fuerza de las Regiones, apoyado por 3 de los que participamos en ese proceso. Uno de ellos, el doctor Héctor Olimpo, se salió, pero no solo eso. Hoy nosotros tenemos en La Fuerza de las Regiones el apoyo de cientos de exalcaldes y exgobernadores de Colombia, porque lo importante es que la personería de las regiones, el candidato de las regiones es Aníbal Gaviria y es el que lleva la vocería para transformar realmente el Estado colombiano. Esto no es, Nicolás, cambiar de presidente, es cambiar de modelo de Estado. Esa es la propuesta de la Fuerza de las Regiones, de un modelo de Estado centralizado de más de 100 años a un modelo con autonomía y descentralización. Por último, mire, el proceso tuvo dificultades, pero llegó a su término. Si lo comparamos con otros procesos políticos, como el de Centro Esperanza hace varios años, o como el mismo del Centro Democrático con muchas dificultades, nuestro proceso es exitoso. Bueno, sí, hay que decir, pues el doctor Juan Guillermo Zuluaga creo que aterrizó fue la campaña de Abelardo de la Espriella, el doctor Juan Carlos pues está como candidato al Senado y lo mismo sucede con el doctor Héctor Olimpo. Pero usted aterriza en la gran consulta por Colombia. ¿Usted sí cree que esta es una consulta de centro-derecha o cómo la califica? Mire, con Juan Carlos quiero hacer la claridad, tenemos todo el apoyo y el respaldo. Él tiene, por supuesto, su ejercicio al Senado. Y bueno, ellos hicieron su camino después, pero eso no significa que el proceso no llegó con una candidatura única. Ahora, la gran consulta. Mi compromiso siempre ha sido sumar, unir. Por eso, en La Fuerza de las Regiones avancé en ese primer propósito. Y después creamos y fortalecimos la gran consulta. Y usted me pregunta si es de centro, si es de derecha. No, la gran consulta es el camino para unir a Colombia. Lo que no es la gran consulta es la representación de los extremos.
la extrema izquierda o la extrema derecha, que llevarán al país al abismo. Sí. Pero lo que sí es diversidad. Ahí hay derecha, ahí hay centro derecha, pero esa diversidad nos permite, los 9 candidatos, darle la oportunidad al colombiano el 8 de marzo para que escoja entre esas 9 candidaturas diferentes el ganador, que seguramente será el presidente de Colombia. Uno mira la fotografía y son 9 aspirantes. ¿Qué es lo diferente que usted propone? ¿Por qué usted marca un punto de diferencia frente a sus compañeros? Bueno, el primer elemento, el que decía ahora, es que yo no solo soy el único en la gran consulta, sino entre todos los candidatos que represento a las regiones y que representa el discurso de la autonomía y de la descentralización. Es que se acaba con Aníbal Gaviria el chantaje político. ¿Qué es el chantaje político? Lo que hoy sucede. El presidente actual no le gusta un gobernador o no está trabajando con él políticamente o electoralmente y entonces le cierra la llave. Lo mismo a un alcalde. No, con Aníbal Gaviria vamos a trabajar en llave los 32 gobernadores y los más de 1.100 alcaldes de Colombia. La descentralización es el verdadero cambio. Hoy, de cada 100 pesos del presupuesto nacional, de la masa fiscal nacional, 80 los maneja el Estado central y 20 los manejan los municipios y departamentos, apenas el 20. Yo voy a pasar eso al 50-50. El 7 de agosto lo primero que hago es una reunión con los 32 gobernadores y con los más de 1.100 alcaldes. Oiga, no es como el actual gobierno que se reúne con 15 o 14 gobernadores y deja a los otros por fuera. Trabajando en equipo vamos a lograr los mejores resultados. Esa es una de las grandes diferencias. Y la otra es que Aníbal Gaviria tiene experiencia, pero experiencia con resultados. No se trata de pasar por los puestos, no, se trata de dar soluciones. Y eso es lo que hemos hecho en Antioquia y en Medellín. Pues entonces hablemos de soluciones, porque usted tiene varias propuestas, un lema: unidos, crear oportunidades, cuidar la vida, construir un mejor futuro. Y empecemos hablando de un tema que me llama poderosamente la atención: el fin del gota a gota, porque es que muchas personas no pueden acceder a un crédito. Estábamos viendo la cifra y es que cerca de 11 millones de personas se asfixian en crisis financieras, pero muchos van a un banco y les niegan un crédito y recurren al gota a gota. ¿Cómo podemos solucionar el tema? Muy bien, Nicolás. El marco anterior es unidos. Ese es el gran propósito para el país. El país no puede seguir dividido. El país no puede seguir en extremos. La extrema izquierda hará ingobernable el país, la extrema derecha igualmente. Entonces, el gran propósito es la unidad y la descentralización y la autonomía para realmente cambiar el Estado. Ahora vamos a un tema trascendental y es acabar con una cantidad de absurdos que con los cuales hemos convivido en el país. Aquí nos hemos acostumbrado a que cosas que nunca deben ser y que no deben seguir siendo se vuelven paisaje. Por ejemplo, el gota a gota. 11 millones de colombianos viven asfixiados por el gota a gota. Y lo que necesitamos es que esos 11 millones de colombianos, pero también los que hoy acceden al crédito normal y formal, puedan tener unas mejores tasas para generar empleo, para crecer sus negocios. Entonces, vamos a acabar el gota a gota, que no solo tiene tasas de interés del 200, 300% frente a las tasas normales del 20%, sino que alimenta las estructuras criminales para que la gente pueda tener un crédito que le permita impulsar su microempresa, su empresa informal, su familiempresa y con eso generar ingresos para ellos, pero trabajo para otros. Mire, y es que si vemos las cifras del Banco de la República, pues la tasa de interés está en el 10,25%. Esto sin duda pues puede ser, algunos lo ven como un problema para contener pues una eventual crisis fiscal, pero ¿usted qué haría para disminuir esas tasas de interés o cree que no es un momento prudente? Mire, Nicolás, esas tasas, si usted las compara con las del gota a gota, estamos hablando de tasas de 20 o 25 veces más grandes que las tasas normales que hoy tienen los colombianos. No puede ser que nosotros eso lo hayamos normalizado, que nosotros veamos que el gota a gota es algo supuestamente imposible de acabar. No, Aníbal Gaviria se compromete a acabar con el gota a gota. Y para eso vamos a modificar la tasa de usura. Y esa modificación de tasa de usura nos va a permitir no solo darle un crédito más barato al gota a gota, a la gente que hoy está sometida al gota a gota, sino mejorar los créditos actuales para quienes hoy tienen un crédito comercial. El crédito como columna vertebral para el empleo y la productividad. Otro de los dolores de cabeza y lo que nos dicen las personas a través de las redes sociales, en los distintos informes que hacemos, es el transporte público está muy caro.
Vimos las alzas que se presentaron a inicio de año, por ejemplo, Transmilenio 350 pesos, Metro de Medellín creo que estuvo en el orden de 300 pesos. ¿Qué hacer en estos casos? Mire, Nicolás, esta es una de las propuestas más revolucionarias que tenemos. Y cuando se habla de revolucionaria, mucha gente podrá decir que demagógicas, populistas, pero no. Es que es lo que estamos diciendo. Nos hemos acostumbrado a un absurdo, el del gota a gota, pero también nos hemos acostumbrado al absurdo de que la gente no tiene, y sobre todo los estratos 1, 2, 3 y hasta el 4 no tienen con qué pagar el transporte. Tenemos que avanzar a una tarifa cero en el transporte público, porque el transporte público tiene que ser la columna vertebral de la movilidad de los colombianos, sobre todo en el 70% de la población colombiana, que son las grandes áreas urbanas. Entonces, esto va a posibilitar que la gente no tenga que gastarse el dinero en transporte para dejar de comer, para dejar de pagar los servicios públicos, sino que eso permita que se movilicen a sus sitios de trabajo, que se movilicen a los sitios nuevamente de vivienda, sin tener que gastar el presupuesto para su supervivencia y para el crecimiento económico de sus familias. Candidato, pero ¿cómo se puede tener una tarifa cero? ¿De dónde sale la plata para subsidiarle el transporte público a las personas? Yo creo que tenemos que hacer una bolsa de financiación de esa tarifa cero. Y uno de los puntos fundamentales puede ser, en algunas ciudades, en llave precisamente, trabajando en equipo con gobernadores y con alcaldes de esas capitales. Aquí no vamos a imponer una cosa. Vamos a trabajar en llave con los alcaldes y con los gobernadores. Y entonces vamos a decirle al alcalde de Medellín, al alcalde de Bogotá, al alcalde de Barranquilla, venga, ¿quiere trabajar con el gobierno en llave para que vamos en un proceso gradual hacia la tarifa cero? Mire, esto no es un salto al vacío. Hay muchas ciudades del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, que avanzan hacia la tarifa cero. Esos son los que van en la punta de lanza de ese proceso que es un proceso de justicia social. Y entonces digo, vamos a hacer una bolsa con recursos nacionales, con recursos municipales, y ahí podemos utilizar parte del hoy subsidio de transporte, porque la gente no va a tener que sacar la plata para el subsidio de transporte, para pagar el transporte, y tiene la tarifa cero. Sí, candidato, otro dolor de cabeza para las personas es el sistema de salud. Muchos están diciendo que no están recibiendo las citas, algunos están cuestionando la financiación del sistema, dice que no están los recursos para que las EPS puedan operar, para que las IPS, hospitales públicos incluso, pero el tema central ha sido los medicamentos. Las personas están diciendo, no estoy recibiendo mi medicamento a tiempo y lastimosamente mi tratamiento no lo puedo hacer. ¿Qué podemos hacer desde la presidencia o cómo plantear una reforma para que las personas sí reciban estos medicamentos y puedan continuar con su vida? Mire, Nicolás, en el recorrido por el país lo que hemos encontrado es, entre los dos más grandes dolores de los colombianos, está el tema de inseguridad y el tema de la destrucción del sistema de salud. El actual gobierno lo que pretendió fue supremamente mejorar la salud, posiblemente o supuestamente mejorar la salud, y lo que hizo fue deteriorar el sistema en lo que funcionaba y no mejorar lo que no funcionaba. Nosotros sí vamos a hacer una reforma a la salud, pero no una reforma a las patadas, una reforma en llave con los actores de la salud para producir el mejor resultado. Y esa reforma va en recuperar un sistema mixto, aumentar la UPC para que se pueda pagar el plan obligatorio de salud, igualar la UPC del régimen contributivo y del régimen subsidiado, porque eso es una tremenda injusticia, y todo ese reestructuración y reconstrucción del sistema de salud nos va a llevar a acabar con uno de los absurdos que menciono, que es que aquí volvimos paisaje también, que los colombianos tienen que hacer filas de 6, 7, 8 horas para que les entreguen a veces la mitad de los medicamentos. A mí me pasa, sí. A mí me entregan unos medicamentos para el corazón desde hace 10 años y desde hace 3 años a veces me los entregan, a veces no. Y eso le pasa a millones de colombianos. Tenemos que poner la salud de los pacientes en el centro de la solución, no las peleas políticas. Y por eso voy a obligar a las EPS a que hagan dos cosas. Claro, voy a trabajar con ellas, yo no voy a acabar las EPS, pero voy a obligar a que funcionen y a que lleven el servicio a las áreas rurales y no solamente a las áreas urbanas, y a que acaben con las filas. Es que el tema de las filas es un tema simplemente de voluntad y de ineficiencia. En el gobierno de Aníbal Gaviria, la fila máxima para recibir un medicamento tendrá que ser de 1 hora
y las EPS tendrán que cumplir. Seguramente será uno de los grandes debates que vamos a tener en el Congreso de la República en las comisiones séptimas. Ahora hablemos de un último tema, una última gran propuesta que tiene que ver con los útiles garantizados a los niños. Usted menciona 5 millones de estudiantes en colegios públicos, pero el problema de los padres de familias a veces es buscar la plata para comprar los cuadernos, los lápices, los esferos. Dígame, Nicolás, y los colombianos, ese es otro de los absurdos. Y repito, es que estos 4 que hemos mencionado no son los únicos. Vamos a trabajar contra todos esos absurdos que hoy conviven con los colombianos, porque resulta que le pedimos a los colombianos que se acomoden a las ineficiencias del Estado. Y lo que tenemos es que acomodar el Estado a las soluciones de la gente. Y esta es otra. Resulta que la educación supuestamente es gratuita, pero los niños y las familias más vulnerables apenas le dan la educación gratuita, le dicen pague los útiles escolares. No tienen con qué, porque si no también pagarían la educación gratuita. Entonces vamos a hacer una educación realmente gratuita. Le entregamos a los niños el kit escolar al momento de iniciar sus estudios. Ahora, recorriendo el país, me he visto filas enormes de miles y miles de ciudadanos recibiendo un kit escolar en las cajas de compensación. Pero esos son los privilegiados, porque son los que tienen empleo. Otra vez, las personas más vulnerables son las que más pagan. Eso lo vamos a acabar con este y otros absurdos. Kit escolar para una verdadera educación gratuita. Bueno, son las propuestas de Aníbal Gaviria. Otra, pues para desglosar muy rápido, es con los niños, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, tal vez cómo poder garantizar una oportunidad para que puedan tener una formación técnica o incluso para que puedan acceder a la universidad. Ese es el gran tema, que no hay plata para becas. Sí, pero Nicolás, SENA para todos, el acceso que puedan los jóvenes ir al SENA, porque tenemos que darle oportunidades a los jóvenes de educación, de emprendimiento, y por eso nuevamente lo primero, el crédito versus el gota a gota, pero el crédito más barato para todos, para que ellos también puedan emprender sus negocios y avanzar en educación gratuita técnica en las áreas rurales, oportunidades para los jóvenes para que desarrollen sus proyectos de vida y con eso avancen en sus ingresos, pero también los de sus familias y además generando empleo. La mayor cantidad de empleos en el país la generan las microempresas, las empresas pequeñas, las familiaempresas, aún la empresa informal, y a todas esas las vamos a apoyar. Es decir, robustecer el SENA es la propuesta central para que puedan tener una formación técnica, sobre todo en regiones. No solo robustecimiento del SENA, sino la creación del Sistema de Educación Superior de Colombia. Ya lo hicimos en Antioquia, donde creamos más de 20.000 cupos a través de ese sistema. Y este sistema es la unión de universidades públicas y universidades privadas para ofrecer programas de educación técnica y programas de educación sucesiva de un semestre y después otro semestre a cientos de miles de colombianos. En Antioquia lo hicimos en un año 20.000, en Colombia serán 100 o 200.000 en el primer año. Bueno, vamos con una sección, doctor, de preguntas rápidas. ¿Relación y reconocimiento de Delcy Rodríguez en Venezuela, sí o no? Sí, pero absolutamente temporal. Mientras más rápido regrese la verdadera democracia a Venezuela, ese reconocimiento será más real y más contundente. Es decir, en el tiempo, reactivar la negociación con grupos armados, paz total. No, la paz total es un gran fracaso, lo dije como gobernador, lo digo como candidato, pero lo que sí vamos a hacer es un proceso de sometimiento, pero realmente un proceso de sometimiento de los grupos al margen de la ley al Estado y no al revés como se pretende hoy. Toda la fuerza contra los grupos criminales y abrir la puerta de una verdadera política de sometimiento. Usted habló de tarifa cero en el transporte público, útiles escolares gratis para los niños que ingresen a los colegios oficiales, robustecer el SENA y hacer un sistema de educación integral. ¿Presentaría una reforma tributaria para cumplir todas esas promesas? Sí, una reforma tributaria sí, a eso no hay que tenerle miedo, pero no para aumentar los impuestos, para disminuir los impuestos, para ir acabando gradualmente con el 4 por mil. Y alguien dirá, pero ¿y entonces de dónde sale la plata? La plata sale del crecimiento de la economía. Vamos a impulsar el crecimiento de la economía. Hoy tenemos crecimientos del 2, 2.5, 3%. Si tenemos crecimientos del 5%, de ahí van a salir los recursos realmente, no de seguir apretando cada vez más a los mismos de siempre para que los recursos tributarios sean menos. ¿Mantiene el modelo donde las EPS administren los recursos de la salud? Sí, lo dije, mantenemos las EPS.
pero vamos a hacer una reforma para que esas EPS funcionen en forma mucho más transparente y más eficiente. Cuando el sistema apareció hace más de una década, había más de 100, 120 EPS, se han liquidado muchísimas. ¿Por qué? Porque necesitamos EPS grandes, con capacidad técnica, científica, financiera, económica. Vamos a tener EPS fortalecidas, pero vamos a vigilar fuertemente para que no haya corrupción y para que haya eficiencia y le cumplan a los colombianos, como dije ahora, fundamentalmente llevando la atención a las áreas rurales y que se acaben las filas, se entreguen todos los medicamentos y den las citas. ¿Asamblea Nacional Constituyente, sí o no? No, no se necesita la Asamblea Constituyente, se necesitan reformas y esas reformas las vamos a hacer trabajando en unidad y trabajando en equipo. Reformas conversando y acordando con los actores de cada sector para lograr el mejor resultado. Y la última pregunta, ¿nuevos contratos para la exploración y explotación de petróleo? Claro que sí, y si es necesario el fracking, pero siempre que sea técnica y científicamente comprobado que no produce efectos negativos sobre el medio ambiente. Lo mismo, la famosa pregunta de la sustitución de cultivos y la aspersión. Donde sea necesaria y donde sea técnica, la vamos a hacer. No nos tiembla la mano, ni con la exploración de petróleo, ni con el ataque a los cultivos ilícitos. Bueno, pues es Aníbal Gaviria, candidato de la Gran Consulta por Colombia, el ganador de la Fuerza de las Regiones, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y quiere ser presidente. Gracias por estos minutos. Nicolás, un abrazo. Gracias a vos.